se van a ver, acabo de grabar la clase el mismo día que la anterior, por lo tanto tengo la misma ropa y es la misma gente en el mismo lugar. Pero hoy vamos a empezar a hablar de cosas un poquito más concretas acerca de ese plan, y vamos a tratar de mirar ese plan de negocio por partes, quizás los temas más importantes que nosotros tenemos que saber cuando nosotros vamos a administrar un negocio o vamos a tener un negocio. El objetivo de este curso es introducción a los negocios. Y hay áreas que son vitales en la administración o en el proceso de tener un negocio. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los elementos, que es la administración del negocio. Y para José y para Claribel, como dije en la clase pasada, va a ser un tema bastante conocido, porque ellos están cogiendo el curso de teoría administrativa, ¿verdad? Así que deben conocer hoy y llevar un repaso bastante concreto de esto. Los demás yo creo que deben estar por ahí también, así que vamos a hacerlo como un repaso. Nosotros vamos a hablar hoy de administración y vamos a tomar en términos generales todo lo que hacen los administradores y cómo lo hacen. Yo les tengo que decir que administración, por definición, es el proceso que consiste en distribuir los recursos de una empresa para lograr las metas de la organización. Para lograr las metas de la organización. Eso es administración. Es el proceso de cómo se distribuyen los recursos de una empresa para lograr las metas de una organización. En el caso de que nosotros hacemos un negocio, nuestra meta es generar ganancias. Pero para poder generar esas ganancias, nosotros tenemos que distribuir los recursos. A quienes hacen el proceso de administración se le conoce como administradores. O gerentes. Como nosotros acabamos de decir en la clase pasada que nuestros negocios son negocios pequeños. Los negocios pequeños, por constitución, la mayoría de los dueños son parte del proceso gerencial, dependiendo obviamente de la estructura legal que se tome. Pero los administradores son los encargados de llevar a cabo el proceso de distribución de esos recursos. Y esa distribución de recursos, ¿verdad?, va a permitir que se logren los objetivos. Así que esos administradores o administradores de un negocio se pueden dividir en tres tipos. Lo que es la alta gerencia de una empresa, que usualmente son los que establecen la visión política y metas de una organización. La gerencia intermedia, que es la que está encargada principalmente de llevar a cabo los planes de acción, de decir cómo se van a hacer las cosas dentro de la organización, llevar a cabo la acción de esos planes. Y la gerencia de primer nivel, que su rol principal es supervisar a los empleados y hacer que estos hagan los trabajos que se van a llevar a cabo en la organización. Así que nosotros tenemos tres tipos de gerentes en una organización tradicional. Una organización pequeña que tiene 500 empleados, puedo tener ese tipo de negocio. En los negocios pequeños de un solo dueño, usualmente lo que tengo es un gerente que hace todas estas funciones. Así que la administración es el proceso de distribuir los recursos para que se logren las cosas. Quien lo hacen son los administradores, que están divididos en tres tipos de administradores. Ahora,
De estos administradores yo espero que tengan 3 tipos de destrezas principalmente. Yo espero que tengan destrezas técnicas o conocimiento técnico. Y no es otra cosa que conozcan el trabajo que van a hacer o tengan los recursos para obtener el conocimiento necesario para operar un negocio. Yo les decía en la clase pasada que yo no necesito conocer todo para hacer un negocio, pero necesito saber y tener un conocimiento general de lo que voy a trabajar. Yo tengo que tener habilidades conceptuales. Y básicamente cuando yo hablo de la habilidad conceptual, es que yo como empresa y como individuo tengo que saber quién soy en relación a los demás. ¿Quién soy yo en relación a los otros que me rodean? Y poder entender y reconocer los cambios que ocurren en el ambiente externo de mi organización. Así que yo debo tener destrezas conceptuales. Y yo tengo que tener destrezas de motivación. Y no es otra cosa que la capacidad de tener y sostener relaciones exitosas con todos los grupos de interés que se relacionan con la organización. Así que, volvemos para arriba, distribuyo recursos desde una base utilizando los gerentes, que son de 3 tipos, que deben tener 3 tipos de habilidades y que asumen 3 tipos de roles. Que asumen 3 tipos de roles. Ellos tienen lo que es el rol interpersonal. El rol interpersonal, que no es otra cosa. Disculpe. El rol interpersonal, que no es otra cosa que el rol como cara de la organización, spokesperson, perdón. Comunicador de la empresa, si fuera en español, líder o enlace de la empresa. Nosotros, como dueños de esa empresa, tenemos esos roles. El rol informativo, que no es otra cosa que el rol de comunicador que debemos tener dentro de una empresa, o portavoz, si fuéramos a decirlo de otra manera. El rol de monitorear las actividades dentro y fuera de la organización que sean importantes para ella. Y el rol de difundir la información y llevarla a quienes lo necesitan para tomar decisiones, que en nuestro caso son todos aquellos que han invertido en nosotros. Y está el rol decisional. Y el rol decisional tiene que ver con, obviamente, las tomas de decisiones que tiene que hacer un administrador dentro de un negocio para lograr las metas. Y entre esas decisiones está la asignación de recursos, negociar, manejar problemas, arriesgar en la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que como empresarios y administradores de un negocio asumamos estos roles, tengamos estas destrezas
y nos subdividamos, depende del tamaño de nuestra organización, en estos 3 tipos de gerentes. Ahora, el administrador ejerce unas funciones principales dentro de una organización y existen 4 funciones gerenciales que debe asumir un administrador de un negocio, y cada una de ellas las vamos a explicar más adelante. Primero les voy a explicar, les voy a definir cuáles son esas 4 funciones, que ya las tenemos que haber estudiado en otros cursos, pero las vamos a definir más amplio en términos de negocio. Las 4 funciones gerenciales son las siguientes. La primera función es la de planificar. Y en términos generales, cuando nosotros planificamos, nosotros nos establecemos metas y establecemos cuáles son las metas que vamos a seguir dentro de la organización y las estrategias que tenemos. La segunda función es organización. La segunda función gerencial es la organización. Y la organización, lo que hacemos es darle estructura a esos planes y determinar cómo los vamos a llevar a cabo, cómo vamos a asignar nuestros recursos de manera lógica y equitativa de acuerdo a las necesidades de la empresa. La tercera función es dirección o dirigir. Y aquí es cómo vamos a motivar a nuestros empleados para que logren las metas de la organización. Cómo los vamos a motivar a que el trabajo se haga y se cumplan las metas. Y el cuarto elemento es el control. Y el control es cómo evaluamos la ejecución de nuestros planes para medir si hemos logrado éxito o no en el desarrollo de las metas. Así que nosotros tenemos 4 funciones gerenciales: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y esas 4 funciones gerenciales le llamamos el proceso gerencial. Y todo aquel que posee un negocio y quiera administrarlo debe seguir este proceso. Porque toda meta que nosotros llevamos debemos planificarla, organizarla, dirigirla y controlarla. Si las cosas salieron bien con la meta, vamos a establecernos nuevas metas, por lo tanto volvemos a planificar. Si las cosas salieron mal, vamos a hacer acciones correctivas, por lo tanto vamos a volver a planificar. Y en ese caso, lo que tenemos que decir es que el proceso de una empresa en cualquier elemento es un proceso cíclico. Se toman decisiones y se toman nuevas decisiones y se pasan el proceso nuevamente. Así que cuando estamos hablando de un administrador, estamos hablando de este esquema. Ahora, vamos a ver cómo nosotros ejecutamos cada uno de esos planes, cada una de esas funciones dentro de una empresa. Y lo primero que tenemos que hablar es del proceso de planificación. Y planificación es el proceso que consiste en decidir. Planificación es el proceso que consiste en decidir qué metas vamos a llevar a cabo en la organización. ¿Qué metas vamos a llevar a cabo en la organización? Con el objetivo de alcanzar, con el objetivo Vuelvo para atrás, disculpen. Planificar, que es el primer paso del proceso gerencial, lo que nos lleva a establecer las metas de la organización para alcanzar nuestros objetivos. Mejor definido de esa manera. Establecer las metas de la organización para alcanzar nuestros objetivos.
Ese es el proceso de planificar, cuando nosotros establecemos nuestros objetivos. Y nuestra planificación se da en distintos niveles. Lo importante es que cuando yo planifico, la planificación nace de la visión de una empresa y de su misión. Toda la planificación nace de la visión y de la misión de una empresa. La visión, en términos generales, de una empresa, lo que establece es lo que la empresa pretende lograr a largo plazo. Y en términos generales, ¿qué es lo que quiere lograr? Así que cuando estamos hablando de la visión de una empresa, estamos hablando del término general de lo que nosotros queremos lograr. Mientras la misión es el propósito detallado de esa visión. Un detalle específico de lo que hay. Las visiones deben ser concisas. Cuando yo hablo de la visión de una empresa, debe ser pequeña, porque tiene que tener la capacidad de que la gente la entienda y la meta en sus venas y la comprenda. Cada uno de los miembros de la organización debe saber hacia dónde queremos llegar. Y eso es otra pregunta, es decir, cuando yo sea grande quiero ser como. Eso es lo que contesta la visión. Mientras la misión te dice quién soy hoy. La misión y la visión se pueden revisar constantemente. ¿Por qué? Porque nuestro ambiente cambia y nuestras formas cambian. Pregúntenle a Sony si cambió de Walkman a otros procesadores de música, si se mantuvo con la misma misión en esa área. No, cambió porque las tecnologías cambiaron. Así que nuestros planes nacen de la visión y la misión y se establecen en diferentes niveles. Los planes más amplios son los planes estratégicos. Y los planes estratégicos son los planes que se hacen de 2 a 5 años dentro de una empresa. Y son esos planes a largo plazo de una empresa. Los segundos tipos de planes que tiene una empresa son los planes tácticos. Y obviamente los planes tácticos nacen de los planes estratégicos. Y los planes tácticos lo que miden son planes de acción. Los planes tácticos no son otra cosa que planes de acción que determinan cómo se van a llevar a cabo los trabajos de una empresa desde 6 meses hasta 2 años. Desde 6 meses hasta 2 años. Y lo que quieren, de alguna manera, es darle forma a cómo vamos a lograr esas metas estratégicas que son de 2 a 5 años, las vamos a llevar por fase. ¿Cómo vamos a lograr esas metas? Por fase. Y así yo establezco mis planes. De los planes tácticos nacen los planes operacionales. Y los planes operacionales lo que nos dan es el día a día de las operaciones de una empresa, cómo se van a llevar a cabo. Y ese es el proceso actual de la planificación. En la presentación, ¿verdad? Visual, antes que se me olvide, van a tener lo que es la misión, ejemplos de misión, ejemplos de visión y ejemplos de planes. Y están, quizás estos son los niveles más básicos. Los planes estratégicos los lleva a la alta gerencia. Los planes tácticos o planes de acción, que es otra forma que se le conoce, los lleva a la gerencia intermedia. Los planes operacionales los llevan al gerente de primer nivel. ¿Por qué? Porque los gerentes de primer nivel son los que trabajan directamente con los empleados. Y están los planes de contingencia. Y
Y los planes de contingencia son los planes que se llevan a cabo para situaciones imprevistas o cuando ocurre un hecho que sí exige esa decisión, para afrontar retos imprevistos. Para cualquiera de uno de esos elementos nosotros establecemos esos tipos de planes. Y los planes de contingencia, usualmente cuando es algo grave o algo grande para la organización, lo toma la alta gerencia. Pero tener planes de contingencia no es malo, es al contrario, significa que nosotros estamos planificando el proceso y estamos tomando en consideración todas las áreas para lograr nuestras metas. Ahora, ¿cómo nosotros tomamos o establecemos planes? Pues mira, lo primero que yo hago es que establezco la meta. Lo primero que yo hago en mi proceso de planificación es establecer la meta. Y para establecer la meta, se supone que esa meta tiene que ser clara. Cuando yo digo clara, es que yo no puedo decirle a una empresa, yo quiero aumentar mis ingresos. Eso no es una meta clara. Porque yo puedo aumentar, yo ganaba $10 y ahora gano 11 y aumenté mis ingresos, ¿verdad? Yo tengo que ser específico en cuanto a la cantidad, o yo quiero reducir gastos. ¿Cuántos gastos yo quiero reducir? Así que esas metas de alguna manera tienen que ser específicas, tienen que tener la capacidad de ser medibles, específicas, medibles, tienen que ser realizables, que usted las pueda hacer realidad, tienen que ser realistas, ¿verdad? Que las pueda hacer realidad, tienen que ser realistas, tienen que ser medibles, usted pueda medir el éxito o fracaso de ellas, y deben estar estructuradas. Así que las metas se establecen. Una vez se establecen las metas, usted tiene que tratar de comunicar esas metas entre todos los participantes, desarrollar compromiso. Todos los elementos que están trabajando ahí tienen que tener compromiso con esa meta. Una vez usted tiene compromiso con esa meta, entonces usted debe desarrollar los planes de acción. Que no es otra cosa que qué es lo que va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué necesita, cómo lo va a hacer. Así que desarrollo mi plan de acción. Una vez desarrollo el plan de acción, entonces desarrollo herramientas de evaluación. ¿Cómo yo voy a evaluar el progreso de mis metas? ¿Cómo voy a evaluar, el progreso de mis metas? Yo tengo que tener diferentes instrumentos para yo evaluar el progreso de mis metas. Así que yo evalúo el progreso de mis metas. Y esos 4 elementos son parte del proceso de planificación de una organización. Y eso es lo que hago en esa fase de planificación. La planificación es el proceso que inicia el proceso de administrar un negocio y es importante dirigirlo. El segundo elemento que vamos a tener aquí o la segunda función gerencial es organizar.
organización. Y la organización, por definición, es el proceso que consiste en coordinar y asignar los recursos de una empresa, coordinar y asignar los recursos de una empresa para llevar a cabo los planes. Para llevar a cabo los planes. Ese es el proceso de organizar. Mirar cómo yo voy a coordinar y asignar los recursos de mi empresa para lograr mi plan. ¿Qué cosas son importantes del proceso de organización? Pues del proceso de organización, quizás lo más importante que tenemos que tener es cómo voy a dividir las tareas de mi organización. ¿Cómo voy a dividir las tareas? Eso es uno de los elementos importantes. ¿Cómo voy a dividir las tareas? ¿Qué tipo de empleados o qué tipo de empleados voy a tener? ¿Cómo van a estar distribuidas mis oficinas y departamentos? ¿Cómo van a estar distribuidas mis oficinas y departamentos? ¿Y cómo van a estar asignadas la autoridad y responsabilidad de una empresa? ¿Cómo van a estar asignadas las responsabilidades de una empresa? Y para eso las empresas hacen diferentes elementos. Lo primero que quizás yo tengo que determinar es el tipo de estructura que yo voy a seguir dentro de mi empresa. El tipo de estructura organizacional que yo voy a seguir dentro de mi empresa. Y eso es importante dentro de lo que es la organización. Y hay 6 formas de organizar la estructura de una empresa. Yo puedo organizar la estructura de mi empresa por funciones. Yo puedo decidir organizar la estructura de mi empresa por funciones. Por ejemplo, la área de personal, el área legal, el área de producción, el área de mercadeo, el área de finanzas, ¿verdad? Voy dividiendo de acuerdo a las funciones que se está trabajando. En ese sentido es lo que llamamos por departamento, ¿verdad? Hay diferentes departamentos. Yo puedo dividir la estructura por el tipo de producto o servicio. Esto es especial para compañías que tienen diferentes tipos de productos o servicios. Mira, si yo vendo una compañía, esta es una corporación, ¿verdad? Un poco más grande, pero si yo vendo un Procter & Gamble, pues tiene enseres de aseo de personal, enseres de limpieza, ¿verdad? Hay diferentes tipos de productos o servicios, aceite, ellos tienen de todo tipo, así que yo puedo tener una estructura, organizarme por producto, por proceso, ¿verdad? Yo cojo las operaciones y los diferentes procesos, yo divido mi organización por proceso. Mira, si está los que cortan la tela, los que pintan la tela, los que cosen la tela, los que terminan el producto, los que empacan la tela, ¿verdad? Tengo diferentes tipos de procesos y en cada proceso yo divido
mi estructura la organizo por proceso. Yo puedo hacerlo por cliente, ¿verdad? Yo tengo clientes corporativos, clientes individuales, clientes de gobierno, y yo los divido por cliente. Yo puedo dividir por ubicación geográfica. Eso lo hacen mucho las grandes empresas, ¿verdad? Yo me organizo por ubicación geográfica. Mira, el área norte, el área sur, el área este, por pueblo, ¿verdad? Eso es una región geográfica. O yo puedo tener lo que le llaman hoy una estructura matricial. Y cuando estamos hablando de una estructura matricial, es una estructura por proyectos. Es una estructura por proyectos. Mira, yo tengo proyectos, el proyecto A, y ahí pues tengo un líder de proyecto, un administrador, un contable, un ingeniero, un agente de mercadeo, y para cada proyecto yo determino esa estructura. Así que una de las cosas que tengo que ver cuando me estoy organizando es el tipo de estructura organizacional que yo voy a tener. De igual manera, en la organización tengo que ver cuál va a ser cómo yo voy a administrar el recurso humano. Quizás en la próxima clase nosotros vamos a hablar del proceso de administración de recursos humanos, porque es vital para la administración de un negocio. Pero yo tengo que ver cuál es el proceso de administración de recursos humanos que yo voy a tener. Y este proceso son todas las políticas, filosofías y reglas que yo voy a seguir para manejar el recurso humano de mi empresa, que va desde determinar cuál es la necesidad de empleados que yo tengo, el tipo de empleados que necesito, cómo yo los voy a reclutar, cómo yo los voy a adiestrar, cómo yo los voy a evaluar, cómo yo los voy a compensar. Así que yo tengo que mirar el escenario total y cómo yo los voy a controlar su comportamiento, ¿verdad? Así que yo tengo que mirar cuál es el proceso de cómo yo voy a distribuir mi recurso humano. Eso es parte de la organización. Y yo tengo que definir de ese recurso humano para cada uno de esos puestos, de esa gente que yo determiné que necesitaba, cuáles van a ser sus deberes y responsabilidades. Y yo tengo que alinear, ok, el presidente va a hacer esto y esto, de manera que los roles dentro de la organización estén definidos y se sepa quién le responde a quién y cómo lo va a hacer. Eso me lleva a mirar cómo va a estar dividido el trabajo y cómo mis recursos van a ser utilizados. Y eso es la parte principal de lo que es la organización. La tercera función gerencial es la dirección. Y la dirección, o el dirigir, por definición, para tenerlo por definición, es el proceso de motivar y guiar a mis empleados, motivar, guiar y liderar a mis empleados a alcanzar las metas de la organización. Guiar, motivar y liderar a mis empleados a alcanzar las metas de la organización. Y eso es lo que hace la dirección, ¿verdad? Y envuelve un poco más lo que es inspirar y motivar a otros a hacerlo. Y esa es la base principal de dirigir, liderar. Y un líder
es aquel que motiva a otros a hacer algo. Usualmente nosotros tenemos una percepción errónea de lo que es un líder, porque nosotros decimos un líder es igual a un gerente, y eso no es cierto. Yo puedo ser gerente y no motivar a nadie a hacer nada y a moverse, pero yo puedo ser un líder, y cuando yo soy un líder yo hago y provoco acción en otros, y eso es parte del proceso de los líderes. Y sobre todo de esos líderes, lo más importante es definir cómo van a ejercer su poder. Y el poder es la capacidad para influir en terceros. El poder es la capacidad que tenemos para influir en terceros con el propósito que se comporten de manera determinada. De manera que se comporten de una forma determinada. Y hay diferentes tipos de poder. Está el poder legítimo. Tenemos que ver de dónde viene la dirección. Muchas veces nuestro poder viene del poder legítimo, que es el poder que se deriva del puesto que yo ocupo dentro de la organización. Si yo soy jefe, la gente me va a seguir y me va a liderar porque yo soy jefe. Y ese es el poder legítimo. Está el poder por recompensa. Y es el poder que se obtiene porque usted está ofreciendo algo a cambio, o hay un premio o una compensación a cambio, ¿verdad? Si hay una motivación que si se logra la meta se va a obtener un ingreso adicional por los empleados, obviamente usted tiene poder porque está dirigido a lograr esa meta. Está el poder coercitivo. Y este tipo de poder quizás es uno de los más difíciles de tener, y básicamente se deriva de la capacidad que tiene una persona para coaccionar a que se obtengan resultados, ¿verdad? Es como si yo te obligo. Uno de los problemas con la ética en el caso del poder, y son con los poderes coercitivos, es que mucha gente sigue a otros porque le tiene miedo o porque lo obliga a hacer las cosas. Está el poder de expertos, y es el poder que se obtiene por la capacidad o experiencia que usted tiene. Cuando usted tiene una capacidad o experiencia en realizar una cosa, la gente lo sigue porque usted tiene la capacidad de lograrlo y de que la gente lo vea. Y está el poder referente. Y el poder referente está más dirigido al tipo de personalidad y carisma que las personas tengan. Usted tiene que identificar, para motivar a sus empleados o para lograr las metas dentro de un negocio, el estilo de liderazgo que es más apropiado para su ambiente. Mira, si usted tiene como meta guiar a un grupo de chicos en la cárcel para que produzcan, y ahí hay negocios, uno de los negocios más brutales es de las tablillas de sus carros, las hacen los presos en este país. Liderar ese grupo de chicos que tienen personalidades, estilos difíciles, probablemente va a tener que tener un poder más coercitivo y más fuerte que el que trabaja por referencia. Pero a lo mejor mi carisma y mi personalidad es la que va a motivar a esos chicos a seguir adelante. Así que hay que determinar el tipo de estrategia que yo voy a seguir para ejercer mi poder y lograr mi liderazgo. Ahora, hay diferentes tipos de líderes, y eso lo tenemos que mirar también dentro del proceso de dirección. Hay diferentes tipos de líderes.
Hay líderes democráticos. Y los líderes democráticos permiten la participación de todos los miembros del grupo en la toma de decisiones. Permiten la participación de todos los miembros del grupo en la toma de decisiones. Hay líderes que se les conoce líderes autocráticos. Y los líderes autocráticos son líderes que toman las decisiones y no permiten la participación de otros. Te dicen, esto es lo que se va a hacer y así es que se va a hacer y punto. Y no hay participación de nadie en la toma de decisiones. Los democráticos incluyen la participación y tu voto es parte de la toma de decisiones. Los autocráticos no. Ahora, están los líderes consultivos. Y los líderes consultivos son aquellos líderes que consultan a todos los que les pueda afectar una decisión, cómo ellos se sentirían con esa decisión antes de tomarla. Pero son ellos los que toman la decisión. Poco diferente a los democráticos, porque los democráticos usted vota por la decisión. Los consultivos te dicen, dime lo que tú piensas si yo tomo esta decisión, pero al final es el líder el que toma la decisión. Se reservan esa decisión. Están los líderes liberales. En inglés es lo que se llama laissez-faire. Se me olvidó escribir laissez-faire. Laissez-faire, yo creo que es así. Y esos son los líderes que dejan que las cosas ocurran como tienen que ocurrir y permiten que la gente tome las decisiones libremente. En un negocio eso no es necesariamente bueno, porque se pierde un poco del control en la toma de decisiones y es importante que nosotros tengamos cierto control. Por lo tanto, no es recomendable ser laissez-faire. Además de que entonces se pierde el poder. Porque si la gente puede hacer lo que le da la gana, pues va a actuar en relación al poder de la misma manera. Así que están los líderes democráticos consultivos y están los líderes, me queda uno, los líderes, eso en español tiene un nombre raro, ¿verdad? Pero son los líderes consensuales. En español tiene una palabra rara. Los líderes consensuales. O una palabra mejor, por consenso. Consenso. Y básicamente lo que hacen los líderes por consenso es que las decisiones se toman en un grupo basado en un acuerdo general. ¿Qué diferencia tiene esto entre los consultivos? Pues mira, los democráticos es el voto 1 a 1. Lo que decide el voto 1 a 1 es lo que se toma. Los autocráticos no le permiten decisión a la gente. Los liberales permiten que la gente haga lo que le dé la gana. Los consultivos dicen, vamos a mirar, escucho a la gente que le pueda afectar la decisión, pero me reservo la toma de decisión a mí. Y los por consenso toman la decisión en grupo, pero de manera general. No es un voto 1 a 1, sino de acuerdo a lo que se tomó en general, se toma la decisión. Así que estos son los 5 tipos de líderes y la forma de ejercer el poder, y cumplimos con la fase de motivación y dirección. Entonces nos vamos a la cuarta función gerencial. Y la cuarta función gerencial es el control. Y el control es el proceso que consiste en evaluar el avance de cada una de las metas.
evaluar el alcance de cada una de las metas. Pero no solamente evaluar el alcance de las metas, sino supervisar cómo se ha llevado a cabo ese plan y, de ser necesario, tomar las acciones correctivas para lograr alcanzar las metas. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la evaluación del plan debe hacerse de manera continua. Usted debe tener diferentes estrategias para evaluar el progreso, dijimos en el plan, ¿verdad? Pues yo tengo que ejecutar esas evaluaciones y trabajar sobre ellas. Ahora bien, dentro del control hay 5 etapas. Dentro del control hay 5 etapas. La primera etapa es establecer el parámetro de desempeño. Y eso ya se hizo en la planificación. Establecer el parámetro de desempeño. Establecer el parámetro de desempeño. ¿Cuáles son las metas? Una vez yo establezco el parámetro de desempeño, yo voy a medir el desempeño. Eso es lo segundo que tiene que pasar para yo poder evaluar. Yo tengo que medir el desempeño. Mira, una medida de desempeño lo puedo tener en los estados financieros. Una vez mido el desempeño, entonces comparo el desempeño real con los parámetros establecidos. Comparo el desempeño real con los parámetros establecidos. Dijimos que los parámetros eran las metas. Así que yo voy a comparar mis metas con mi desempeño. Y basado en esa comparación, entonces establezco las acciones correctivas. Obviamente si son necesarias. Si he logrado el plan, lo que voy a establecer nuevas metas y termina el control ahí. Y quinto, uso de información obtenida en el proceso para establecer nuevas metas o nuevos parámetros. Uso de información para establecer nuevos parámetros. Así que cuando yo miro el proceso de control de una organización, lo que tengo que hacer es mirar mi desempeño. ¿Qué uso? Como le dije, los estados financieros, los reportes mensuales, lo que en la industria está pasando, los datos del gobierno que puedan existir, las cartas que me puedan enviar, las evaluaciones que se hacen de mis servicios. Todo eso son algunos de los elementos que yo utilizo para yo poder medir el desempeño de mi producto, de mi empresa, perdón. Ahora bien, estas son las 4 funciones de un administrador y cómo se ejecutan esas 4 funciones. Todo esto nos lleva a decir que el proceso gerencial es un proceso que nos lleva a tomar decisiones de manera continua. El proceso gerencial nos lleva a tomar decisiones de manera continua. Y nosotros tenemos que tratar de tomar decisiones para nuestra empresa de la manera más racional posible. Nosotros tenemos que tomar decisiones de la manera más racional posible. Así que no importa el área o el momento del proceso gerencial en el que nosotros estemos, nosotros tenemos que pasar por un proceso racional en esa toma de decisiones, que en algunos casos es más rápido por la agilidad de una empresa que me lleva a tener que tomar decisiones más rápido, y en otros un poco más extenso
pero que tengo que seguir. Y ese proceso de toma de decisiones racional tiene una serie de pasos. Una decisión es buscar solución a un problema que no me permite alcanzar mi meta. Cuando yo miro la decisión, yo la tengo que ver como la solución para atender un problema que no me permite alcanzar mi meta. Y problema, si vamos a definir problema, es la falta o ese elemento que obstaculiza la decisión, que obstaculiza la meta. Y yo tengo una serie de pasos que yo tengo que cumplir para poder llevar a cabo un proceso de toma de decisiones racional. Lo primero es que yo tengo que identificar cuál es mi problema. Identificar cuál es el problema. Si el problema es que necesito computadoras, pues mira, yo necesito computadoras. Una vez yo identifico el problema, yo determino cuáles son mis criterios para tomar decisiones. ¿Cuáles son los criterios que yo necesito para tomar decisiones? Mira, si yo voy a comprar una computadora, la capacidad de la memoria, el tamaño, la marca, el disco duro, la batería, ¿verdad? Hay diferentes criterios que yo utilizo para poder tomar la decisión. Y yo voy a definir cuáles son esos criterios. Pero no solamente los voy a definir, yo le voy a dar peso a cada uno de esos criterios. ¿Por qué? Porque cada criterio no tiene igual importancia. Así que yo voy a determinar un peso para cada uno. Lo puedo decir, pues mira, del 1 al 10, si ando el 10 el más puntos que le voy a dar, pues para mí la capacidad es un 10, el otro es un 9 y así sucesivamente. O yo lo puedo dar en términos porcentuales, que es la forma más útil de hacerlo, y que la suma total de todos los porcientos me dé 100%. De manera que yo pueda mirar ese peso a cada uno de esos criterios. Entonces, identifico posibles alternativas. Que la computadora se llama, decir que tengo una Apple, una Dell, una Toshiba, una Compaq, lo que sea, ¿verdad? Diferentes tipos de computadoras que yo voy a evaluar. Entonces, identifico esas posibles alternativas y yo evalúo las alternativas. Y voy a evaluar esas alternativas basado en los criterios que yo dije que iba para tomar mi decisión y en el peso que yo le di a cada uno de esos criterios. Entonces, una vez evalúo las alternativas, tomo la decisión. Tomo la alternativa o la decisión. Decido cuál de ellas es la que yo determino que voy a utilizar dentro de mi alternativa. Así que computo esa decisión óptima y yo decido cuál es la que voy a llevar a cabo. Entonces, yo implemento la decisión y finalmente, como cualquier proceso gerencial, yo evalúo el progreso.
Esta es la forma racional de yo tomar decisiones y que racionalmente yo debo llevar a cabo en una empresa cuando quiero iniciar operaciones. Dentro del proceso de administración, quedamos cuando hablábamos en la clase pasada acerca de los planes de negocio, que yo tenía que determinar cuál era la estructura legal que yo iba a seguir, cuáles eran los recursos que yo iba a tomar, cómo iban a estar organizados esos recursos, ¿verdad? ¿Qué iban a hacer dentro de la organización? Y hoy hemos aprendido en términos teóricos principalmente cómo un administrador lleva cada una de esas funciones y qué es lo que hace para lograr esas metas. Y ese es el proceso de administración dentro de una organización. Si tienen dudas o preguntas, en la próxima, me pueden enviar las dudas o preguntas por la clase, por correo electrónico. Y la próxima clase nosotros vamos a hablar principalmente de una de las áreas quizás más claras, por decirle algo, del proceso que necesitamos saber más cuando vamos a administrar un negocio, que es cómo vamos a administrar nuestros recursos humanos y cómo vamos a determinar el recurso humano de nuestra empresa. Así que, nuevamente, si tienen alguna duda o pregunta, me las pueden hacer llegar. Ese es el capítulo, ya hemos discutido con el plan de negocio, el capítulo 6 y 7 y alguna parte del 8 con estas clases. Así que la próxima clase vamos a hablar de recursos humanos.